Si se pudiera proyectar la presentación del Gobierno Regional de Antofagasta, muy buenas tardes a todos los integrantes de la comisión por esta oportunidad de poder presentar el presupuesto de la región más rica de Chile, ya que no somos la más populosa, somos la región que gran parte aporta a la riqueza del país. Y eso es lo que nosotros queremos plantear. Quiero hacer brevemente la exposición respecto de los antecedentes que nos pide la comisión y después una reflexión respecto al momento que estamos viviendo los gobiernos regionales, que realmente es bastante complejo. 8 de cada 10 pesos del gobierno regional de Antofagasta se han invertido en esos elementos que están ahí en pantalla. Nosotros hemos hecho una fuerte inversión en temas de seguridad pública. Hemos invertido más de 26.000 millones de pesos en temas de seguridad y esto corresponde a las priorizaciones que hace el gobierno regional, que es distinto de lo que se informa desde DIPRES, que informa la ejecución. Nosotros priorizamos, nosotros establecemos montos respecto de lo que estamos dispuestos a que se ejecute en seguridad, y gran parte de la implementación de vehículos de carabineros, cámaras de seguridad, equipamientos de televigilancia vienen desde el gobierno regional de Antofagasta. También invertimos en temas de salud y medio ambiente. Nos preocupa muchísimo el tema de las listas de espera, el tema del cáncer en mi región. Tenemos lamentablemente las tasas más altas de mortalidad en cáncer. Hemos hecho inversiones en algunas acciones novedosas, en poder detectar el cáncer de manera preventiva, poder lograr que las personas detecten el cáncer en la fase 1 y 2, que es cuando se puede tratar, y no cuando solamente se atiende a cuidados paliativos. Y también, por ser una región minera, bueno, ir solventando gran parte de los vacíos ambientales que la gran minería produce. También en temas de vivienda, igual que el gobernador de Valparaíso, tenemos un convenio de vivienda de transferencia para resolver la gran dinámica, el gran déficit de viviendas que tenemos, más de 26.000 viviendas que está en déficit en nuestra región. En temas de educación y cultura también estamos generando aquello que muchas veces no hacen los ministerios en las regiones más extremas, que son conservaciones de colegios, pero también hemos ido trabajando todo el tema de bullying, todo el tema de violencia intraescolar, y en desarrollo territorial también estamos pensando en el futuro del país. El gobierno regional de Antofagasta está pensando en invertir en hidrógeno verde, está pensando en invertir en el Instituto del Litio para mayor investigación. Estamos invirtiendo también en la pequeña minería, haciendo aportes importantes, porque creemos que algo que no se ha discutido mucho es cómo propiciamos el crecimiento desde las regiones. Y ahí sería interesante, señor presidente, por su intermedio, si es factible que los gobiernos regionales inviertan en empresas públicas, porque podemos nosotros adelantar el crecimiento económico a través de inversiones que muchas veces demoran demasiado en poder llegar a las distintas regiones. Vamos a la siguiente, por favor. Respecto de los grandes desafíos en la ejecución presupuestaria, hay primero una gran visión que yo creo que es compartida con todos los gobiernos regionales y que debiera ser considerada dados los cuestionamientos en temas de transparencia y dados los cuestionamientos en temas de control de las transferencias que hacen los distintos gobiernos regionales. Como ya lo dijo el gobernador Mondaca, las capacidades, las dotaciones de los distintos gobiernos regionales a lo largo de todo el país son limitadas, son pequeñas, están normadas por la ley de presupuesto. Y si nosotros queremos fortalecer las competencias de los funcionarios para que haya mayor mecanismos de control, tenemos que hacer más eficiente la estructura de los gobiernos regionales. También tenemos nosotros, en particular el gobierno regional de Antofagasta, tiene que establecer una continuidad de financiamiento e implementación. Como dijo el gobernador Mondaca, el proceso de descentralización se hizo a la chilena, se nos prometió un edificio, pero un edificio que está en mal estado. No tiene un solo ascensor, que si se corta la luz no se puede funcionar, tiene problemas de agua potable, tiene problemas de electricidad, no están las condiciones ni siquiera en términos de inclusividad para que las personas discapacitadas puedan transitar adecuadamente por allí. Por tanto, tenemos que tener un programa de continuidad de financiamiento para tener un traslado transitorio mientras se reconstruye el edificio, el ex edificio de la Intendencia. Nosotros también tenemos que continuar con DIPRES un programa de convenios de producción para ir aumentando en 4 profesionales la capacidad del gobierno regional de Antofagasta y ir avanzando hacia sistemas de contratación de asesorías profesionales en el convenio de transferencias de competencia. Nos parece que es muy
necesario también dotar de capacidad al gobierno regional en el área de funcionamiento para la elaboración de políticas públicas regionales, en temas que ya he comentado, temas de cáncer, reciclaje, desarrollo urbano, conectividad urbana y electromovilidad. La idea es ir bajando las brechas territoriales. Si podemos pasar a la siguiente. En temas del programa de funcionamiento, el gobierno regional de Antofagasta tiene una variación de un 5,9% que se expresa principalmente en la dotación máxima del personal que está asociada a estos 4 funcionarios extras que vienen por el convenio de programación con DIPRES. Pero si vemos lo que tiene que ver con el funcionamiento en términos de horas extraordinarias, de viáticos, de perfeccionamiento, ahí bajan las partidas presupuestarias del gobierno regional. Pasamos a la siguiente. En temas del presupuesto para el año 2024, hay que considerar que hay que completar las plantas del gobierno regional con los 2 profesionales grado 5. Eso ha estado en concurso para poder acceder por alta dirección pública para esos funcionarios. También hay que darle continuidad al proceso de transferencia de competencias. Respecto del resultado del convenio de productividad, el presupuesto anual asignado fue de 100 millones, llevamos ejecutado 41 millones, lo último que queda por ejecutar es 26 millones y lo que se va a devolver son 29 millones de pesos, puesto que el convenio de transferencia corresponde efectivamente a lo que podemos nosotros ejecutar y lo que podemos hacer, que serían principalmente 4 funcionarios. Ahora bien, ¿qué ha significado este convenio de productividad con DIPRES? Ha significado que nosotros hemos podido levantar una cartera de 19.930.000 pesos. Esto significa que este convenio efectivamente ha mejorado la productividad del gobierno regional levantando cartera de proyectos. Vamos a la siguiente, por favor. En temas del programa de inversión regional, hay 5 regiones que suben su ejecución presupuestaria en temas de inversión en un 15%. Nosotros estamos dentro de esas. Si ustedes se fijan, ahí está el desagregado, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Esos son ítems que vienen desde el nivel central, es un 14%. El Fondo de Apoyo Regional subimos en un 11,4%. Ahora, esto tiene que ver lamentablemente con que en la región, producto de gran parte del proceso migratorio que hemos sufrido, ha aumentado las tasas de pobreza estructural en la región. Ha aumentado la población sin capacidad de poder responder adecuadamente en términos de salud y educación a esa población que ha aumentado. Por eso es que se explican que los montos que están asociados a desarrollo regional y apoyo regional aumentan en nuestra región. Respecto al royalty, nosotros aumentamos un 39,9%, puesto que gran parte de las ganancias del royalty vienen de la región minera. En temas del Fondo de Equidad Interregional, nos parece correcto que aumentemos un 0 pesos, puesto que nuestra región genera recursos para gran parte de las otras regiones. Y el Fondo de Inversión y Reconversión Regional es un 9,5% de participación. Ahora, por temas de ingresos y derechos de patentes, ustedes entenderán que nosotros tenemos los ingresos de derechos de patentes de la gran minería, por tanto el aumento es un 25,4%. Y aquí hay una gran diferencia respecto de otras regiones. Gran parte de las otras regiones, 90%, 80% es aporte que viene directamente desde el nivel central. No obstante, en nuestra región, si ustedes suman lo que sería el royalty, más lo que significan los derechos de patente, en nuestra región prácticamente más del 50% es producido por la misma región. Entonces, esa es la gran diferencia respecto del incremento de nuestra región con otras regiones. Uno podría empezar a cuestionar qué región merece más aumento. Una medida sería la población. Yo creo que eso hay que analizarlo adecuadamente. Aquellas regiones que sufrimos las externalidades de la minería, debiéramos tener ciertos criterios también de asignación de los ingresos. Sobre todo cuando uno mira lo que es el aporte al PIB de mi región, que está bordeando el 13%, y que cuando uno ve en términos de inversiones cuánto recibe la región, no sobrepasa el 2%. Por tanto, hay diferencias que hay que ser capaces de entender y asumir. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora bien,
En temas de la inversión regional, yo les dije cuáles eran los temas relevantes para nosotros. A nosotros nos parece que el gran tema de la seguridad es un tema que tenemos que enfrentar. Nosotros para el año 2024 estamos programando 17.840 millones de pesos en temas de seguridad, que lo estamos asociando a esos proyectos. Estos son los proyectos que nosotros tendríamos RS y que en el fondo ya estarían priorizados para el próximo año. Estamos considerando el tema de seguridad, no solamente el tema punitivo, el tema de perseguir el delito, sino que también temas asociados a la prevención del delito. Por eso es que aquí consideramos muchos temas de incentivar en los jóvenes el deporte, la práctica del deporte. Ahí, si ustedes se fijan, hay proyectos, un centro de detención preventiva en Tocopilla, hay la adquisición de equipamiento contra incendios en gendarmería, equipamientos para gendarmerías de la región. Esto sin considerar el convenio de programación que nosotros tenemos con Carabineros, en donde entregamos vehículos y entregamos recursos en mejoras en comisaría. Vamos a la siguiente, por favor. En temas de salud y medio ambiente, nosotros consideramos que el cuidado del medio ambiente impacta claramente en la salud de las personas que habitan la región. Cuando usted tiene en Calama un relave minero que sobrepasa 4 veces la superficie de Calama y las personas que viven en Calama sufren esa contaminación constantemente, uno se explica la alta tasa de cáncer que tiene esa ciudad. Por tanto, a nosotros nos parece que los temas de mejora en todos aquellos elementos que bajen la contaminación se tienen que considerar acá. El tema de TEA es un tema muy relevante en nuestra región. Nosotros tenemos una alta población de niños TEA. Estamos pensando en la construcción de un centro de atención TEA y poder replicar esa iniciativa en las distintas ciudades de la región. Estamos pensando en la construcción de un hospital multicultural en San Pedro de Atacama, que es una zona turística, una de las segundas zonas de mayor atracción turística que no tiene un hospital. Estamos considerando centro asistencial en Calama. Estamos considerando también mejoras de clínicas móviles, mejoras de CEFAM en Calama y ir apuntando también a remediación de rellenos sanitarios y de suelos en la comuna de Taltal. En total, 14.000 millones de pesos, eso aparte del convenio de programación con salud que nosotros tenemos. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? En temas de vivienda, lo que nosotros tenemos programado son 15.000 millones de pesos, que tiene que ver con el programa Más Vivienda y Mejores Barrios, por 7.000 millones de pesos, y el aporte al plan habitacional, que no tiene financiamiento sectorial, por 8.000 millones de pesos. Esto aparte de un convenio por más de 80.000 millones de pesos que nosotros hemos firmado, un convenio de transferencias con el MIMBO. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? En temas de desarrollo territorial, lo que nos está interesando acá es cómo nosotros podemos ir generando infraestructura que habilite el crecimiento económico de la región. Por eso es que nosotros estamos pensando, por ejemplo, urbanizaciones de puertos secos, pensando en el corredor bioceánico. Estamos pensando en cómo podemos mejoramos las condiciones de vías dentro de la región. Cómo vamos avanzando en la implementación de electromovilidad en toda la región. Somos la primera región después de Santiago que va a tener ya con buses eléctricos y con todo un sistema de electromovilidad a través de locomoción colectiva. También estamos pensando en invertir en la pequeña minería, puesto que gran parte de la riqueza de la región no es solamente la gran minería, sino que también la pequeña minería. Y también estamos pensando en compras de equipamiento y mejoras de condiciones en distintas comunas de la región. Vamos avanzando. Son 67.000 millones de pesos en todas esas áreas que estimulan el crecimiento del empleo en la región. En el área de educación, la inversión programada es de 25.000 millones de pesos. Aquí lo que estamos haciendo es cómo podemos apoyar los sistemas de escuelas con mejoras de infraestructura. Estos proyectos, la característica que tienen es que nosotros estamos siendo unidad ejecutora, vienen del convenio que hemos hecho para poder ir levantando cartera. Lo que comenté recién, este convenio con DIPRES que nos permitió levantar cartera, está graficado acá, en ir haciendo mejoras de conservación de liceos y también gran parte de todas las escuelas de párvulos de la comuna de Calama. Entonces, es un aporte importante a la educación de la región. ¿Va avanzando? También tenemos
un programa de territorios rezagados. Nosotros logramos, por gestión del gobierno regional, generar una cartera de proyectos que está asociada a territorios rezagados, principalmente en la comuna de Tocopilla y de María Elena. Entonces ahí estamos trabajando en construcciones de vías aluvionales en Tocopilla. Nosotros hemos tenido eventos aluvionales en el borde costero, adquisición de flotas operacionales para Tocopilla, la construcción de un mirador familiar y también transferencia de asistencia técnica para que se levante la cartera de Tocopilla asociada a la zona de rezago. Esos son los proyectos que estamos visualizando allí. Si podemos pasar a la siguiente. Respecto a los convenios de programación vigentes más relevantes, son los que he ido mencionando. Tenemos un convenio de infraestructura de salud que tenemos con MinSal. El aporte GORE para el próximo año serían 2.228 millones de pesos. Tenemos reposición de infraestructura y vehículos para carabineros. El aporte GORE el próximo año son 2.228 millones de pesos. El convenio total en temas de seguridad son 53.000 millones de pesos. También tenemos un convenio de programación respecto a la mejora de la red vial de la región de Antofagasta, con un aporte del gobierno regional de 4.000 millones de pesos. Y el convenio de transferencia Más Vivienda, Mejores Barrios, que tiene un costo total de 24.000 millones de pesos, con un aporte GORE de 7.275. Y además se va a firmar este mes un convenio de transferencia para incentivar la adquisición de viviendas a través de 88.000 millones de pesos. Es un convenio por 5 años y nosotros hemos usado la glosa que permite la compra de terrenos. De hecho, invertimos 11.000 millones de pesos en compra de terrenos para habilitar y resolver temas de vivienda. Eso es, presidente, lo que nos planteó, pero me quisiera decir algunas cosas respecto de la visión que tenemos, la visión crítica que nosotros tenemos respecto al presupuesto, presidente. El gobierno del presidente Boric inició su discurso hablando de potenciar la descentralización, de ir dotando de mayor fuerza a los gobiernos regionales, y la verdad es que en este proyecto de ley lo que nosotros estamos viendo es un retroceso del proceso descentralizador. La descentralización se explica en 3 áreas. Una descentralización política en donde le dotamos de fuerza a las regiones para que puedan tomar decisiones, y lo que hemos visto es un abandono de la idea de la desaparición de los delegados presidenciales y al parecer también debilitar la figura de los gobernadores regionales. Hoy en día, a través de servicios centralizados, se quiere normar toda la acción que nosotros tenemos. Servicios centralizados como Subdere, servicios centralizados como Mideso, que en el fondo tendríamos que nosotros empezar a pedirles autorización para poder ejecutar presupuestos. Ya lo dijo el gobernador Mondaca, si esto sigue así vamos a tener ejecución presupuestaria, apertura en abril. Y eso va a significar que se van a repetir los mismos problemas del año 2022. Entonces, esa es una grave advertencia que nosotros tenemos que hacer y tenemos que plantear. Creo que las situaciones que han ocurrido de convenios que empezaron en un servicio central, como la Seremía de Vivienda, se han constituido en la excusa para poder efectivamente tratar de deshacer todo lo que íbamos ganando como entidades descentralizadoras. Yo creo que nadie puede estar en contra de mayores controles, de mayor transparencia, de que efectivamente el actuar de los gobiernos regionales sea lo más cristalino posible. Pero no se nos puede impedir que la ejecución de acciones que benefician a la ciudadanía no se desarrollen adecuadamente. Hoy día están desapareciendo los 8%. Si bien sí se puede hacer una línea programática, no está claro que efectivamente Mideso va a hacer solamente un seguimiento de lo que ya antes existía. De hecho, no está escrito eso. Si esa va a ser la indicación que DIPRE está planteando, tiene que quedar escrito en la ley, porque después Contraloría se rige exclusivamente a lo que está escrito. Y nos ha pasado que normas que regulan a los gobiernos regionales y que no están escritas en la ley de presupuesto, finalmente lo que rige es la ley de presupuesto. También plantear que a través de la ley de presupuesto se está contradiciendo lo que se dijo respecto del avance en royalty para las regiones y para los territorios. Cuando usted mira la distribución de los royalties, si bien mi región crece, no es la realidad de todas las regiones. Y aquí, como presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile, tengo que ser explícito en eso. Se ha neteado el royalty dentro de los presupuestos de todas las regiones. Se bajaron las líneas presupuestarias de los FNR y después se compensó con lo del royalty.
porque se supone que íbamos a avanzar en promedio en un 20% con el presupuesto del royalty, y el avance no sobrepasa el 5,6% en términos de promedio. Y seamos honestos también, tenemos que defender la institucionalidad y no a los actores incumbentes del momento. Nosotros hemos visto que hay diferencias entre algunos parlamentarios y algunos gobernadores, y que esas diferencias están afectando la institucionalidad de los gobiernos regionales. Yo creo que tenemos que cuidar la institucionalidad. Cuando hubo el caso de Carabineros, de corrupción en Carabineros, no se tomó como decisión que en el fondo se bloqueara la acción en seguridad de Carabineros. Cuando hubo corrupción en los procesos de la industria, de las empresas, la colusión del confort, por ejemplo, no se impidió que la empresa siguiera funcionando. Pero aquí, sobre la base de 14 fundaciones que están siendo investigadas, se están tomando decisiones que afectan el funcionamiento de los gobiernos regionales. 14 fundaciones de 235.000 fundaciones que existen en el país. Entonces, aquí lo que ha existido es una sobrereacción que está limitando la capacidad de ejecución de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales vamos a poder ejecutar sin duda, porque podemos irnos a través de las grandes inversiones públicas, pero que se entienda que a quien se está afectando no es a la figura de los gobernadores y gobernadoras, se está afectando a las agrupaciones sociales que están en los territorios, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, se está afectando a ese tipo de organizaciones. Y ahí es donde yo pido que tengamos la mirada institucional. Pongamos todas las restricciones que quieran, pongamos todos los sistemas de control para mayor transparencia en la ejecución de los recursos, pero no limitemos la acción concreta que los gobiernos regionales ejecutan con las organizaciones sociales. Cuando existía la figura de los intendentes, todo se cortaba desde el nivel central. Ningún intendente hizo inversiones en la cordillera altoandina de mi región para que los pueblos originarios de mi región pudieran tener agua potable. Hoy, al siglo XXI, ningún pueblo originario, ninguna comunidad, ni del borde costero, ni del espectro altoandino, tiene agua potable con resolución sanitaria. Y hemos sido nosotros, con una mirada descentralizadora, con una mirada que no obedece al nivel central, lo que hemos ido haciendo ese tipo de inversiones. Por eso es que cuando decimos que la descentralización es una buena noticia para las personas, estamos hablando de eso. Estamos hablando de llegar con soluciones concretas. Entonces, yo lo que pediría, señor presidente, es que hay que poner restricciones, sí. Tenemos que mejorar la capacidad de control de los gobiernos regionales, sí. Pero eso pasa por dotar a los gobiernos regionales de capacidad de ejecutar sus propias inversiones. Y eso tampoco está quedando claramente expresado. Usted lo dijo, presidente, los gobiernos regionales, gran parte de su ejecución presupuestaria a través de transferencias, y debieran ejecutar sus presupuestos. Pero para eso los gobiernos regionales tienen que ser unidades ejecutoras. Y eso no está quedando claro, y las cosas que se están diciendo respecto del 8% tienen que quedar escrito para que después Contraloría entienda lo mismo. Eso, presidente, estamos dispuestos a responder preguntas. Muchas gracias, señor gobernador. Se ofrece la palabra. Senador Bianchi. Diputado nomás, Bianchi. Perdón, diputado Gracias, Bianchi. estimado presidente. Allá está el senador. Bianchi por esa lamentable confusión. Allá está el senador. Diputado Bianchi, diga la onda. Muy bien, gracias, estimado y querido presidente. Saludar a todas y a todos. Esta pregunta se la pude y se la estaba consultando a nuestro propio gobernador Jorge Flie, que luego, después de usted hará la exposición. Pero la exposición que usted hace a mí también me provoca efectivamente el hacerle la consulta con respecto al 8%. ¿Por qué digo esto? Porque desprendo de lo que dijo delante de la DIPRES que era incluso posible gastar hasta un 10%. El problema está que la interpretación que hace la DIPRES no está en la glosa presupuestaria. Por lo tanto, es una interpretación. Y como interpretación, la Contraloría efectivamente va a poner las cortapisas que corresponde a este 8%. Ahora, voy a hablar por mí, no sé los colegas, senadoras, senadores, diputadas, diputados, pero yo efectivamente creo que tiene que haber un mayor control de ese 8%. O sea, esto no puede quedar al arbitrio de ustedes, los gobernadores, tal cual está el día de hoy. Tienen que haber controles. ¿Cuáles son los controles? Y esa es la pregunta. ¿Cuál es la sugerencia
usted va a presidir esta institucionalidad, así como el doctor Fríes va a ser su vicepresidente. ¿Qué es lo que ustedes van a proponer, por lo menos a estas comisiones mixtas de presupuesto, para que avancemos definitivamente, más allá de cómo lo interpreta la DIPRES, que yo no lo comparto, qué hay que hacer para poder en el fondo zanjar esta situación y no tener efectos negativos en instituciones que dependen anualmente de estos fondos y que no se haga un uso ni político ni un mal uso de estos dineros por parte de ustedes como gobernadores? Pregunta del senador Sandoval, por favor. Sí, muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludamos al gobernador que acaba de exponer y a los gobernadores además, y entre medio veo también ahí por red a nuestra gobernadora. Salir de Aysén es más difícil cuando se trata de estos temas presupuestarios que son súper relevantes para las regiones. A ver, dos temas que nos llaman un poquito la atención. Yo creo en los gobiernos regionales absolutamente y creo en la necesidad de fortalecer el trabajo a nivel de las regiones también. Incluso más, yo soy un convencido que no vamos a tener verdadera regionalización y descentralización si no fortalecemos la segunda pata de este tema, que son los gobiernos locales, los municipios. Una ley que está muy antigua y que creo que urge hoy día ponerla a tono. Pero dos cosas. La Contraloría General de la República el año pasado nos remitió un informe en la Comisión de Vivienda del Senado respecto de la situación de la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales. En ello señalaba, por ejemplo, el problema que tenemos, que más allá del 8%, que es como la caja chica de los gobiernos regionales, el grueso del presupuesto, que señala la Contraloría, que el año pasado, en noviembre, la ejecución promedio de los gobiernos regionales en noviembre era del 31,6% de la ejecución presupuestaria. Es decir, en noviembre del año pasado, a un mes de término del año calendario, los gobiernos regionales habían ejecutado solamente el 31% de su presupuesto. O sea, hay un 70% de plata asignada a los gobiernos regionales que no se ejecutaron. Pero más allá de lo que no se ejecutó en el año, está el efecto que esto tiene en nuestras propias comunidades. Porque en definitiva, ¿cuántos proyectos, cuántas acciones no se ejecutaron por esa vía? Y lo que es más dramático todavía en este sentido, y por eso más allá del 8% me preocupa el tema de la gestión de los gobiernos regionales, está en el hecho de que en el último mes del año hay gobiernos regionales que traspasaron casi el 80% de sus recursos. Mira, el 80% de sus recursos. No voy a señalar cuál es la región para no herir susceptibilidades, pero está ahí un informe de la Contraloría que es público. Hay un gobierno regional que el año pasado, en noviembre, tenía el 14,5% de ejecución. 14,5% en noviembre. Pero diciembre, curiosamente, el mismo gobierno regional aparece con un 100% de ejecución en diciembre, el 31 de diciembre. O sea, en un mes traspasó el 80% de sus recursos. Y la Contraloría hace una fuerte observación respecto de la tendencia que tienen los gobiernos regionales de utilizar el mecanismo de la transferencia para el blanqueo, incluso más. Hay glosas que permiten, para precisamente desarrollar esta situación, que les permite sin fecha, sin restricción, transferir hasta el último día del año la ejecución presupuestaria. Esto es lo que hicieron la mayoría de los gobiernos regionales. Quiero destacar que Antofagasta solamente transfirió la mitad de sus recursos en el mes de diciembre del año pasado. ¿Ya? No estuvo dentro de los más complicados, pero hay solamente 5 gobiernos regionales que están en la condición que está la región central. Lo otro es realmente dramático la gestión. ¿Y esto por qué lo planteo, presidente? Porque en definitiva son las comunidades. Y nos estamos abocando en la discusión del 8%, cuando en mi opinión yo creo que al igual que las transferencias, me da la impresión a mí que tenemos que avanzar y ojalá con el gobierno, ¿quién está del gobierno acá? Ojalá que tome nota, porque hemos hablado con el ministro de Hacienda en varias ocasiones también, es que las transferencias se puedan permitir, pero tienen que tener un límite. Porque la glosa lo que hace en definitiva solamente es un blanqueo de los presupuestos, pero no resuelve la ejecución propiamente tal, la gestión propiamente tal. Nosotros sugerimos que las transferencias que se le permita a los gobiernos regionales sean máximo hasta el mes de septiembre de cada año, para obligarlos a tener una adecuada planificación de la ejecución del gasto. Es verdad que a lo mejor les transfieren tarde los recursos, lo mismo pasa a los municipios. El mayor aporte al Fondo Común Municipal se realiza en el mes de abril, mayo, o sea, ya en el cuarto o quinto mes del año. ¿Ya? Era un tema que habrá que resolverlo. Pero creo que, presidente, una de las grandes tareas que tienen los gobiernos regionales es cómo perfeccionamos hoy día el mecanismo de ejecución, de administración y de gestión de sus propios proyectos. Y terminar con esta transferencia, porque al final de cuentas los mismos gobernadores regionales dicen que le estamos financiando al gobierno central, a través de todos estos convenios, pero no estamos siendo capaces de ejecutar en la región, a través del gobierno regional, los proyectos de inversión que necesitamos.
Una última cosa, presidente. Creo que deberíamos avanzar. Comparto lo que dice, yo creo que compartimos absolutamente la necesidad de mejorar la gestión, absolutamente en ese sentido, pero creo que hay que darle mayor transparencia también. El gobierno plantea reducir de 8.000 a 3.000 las transferencias trato directo. Yo creo que, en mi opinión, las transferencias, mire, 3.000 unidades de fomento en mi región de Aysén significarían una transferencia de hasta 140 millones de pesos sin ningún acuerdo del Consejo Regional. Y en mi región, 140 millones de pesos para cualquier organización es harta plata. Creo que debería establecerse un mecanismo, presidente, diferenciado. Ojalá que el Ejecutivo esté por ahí tomando nota. Ojalá que creo que regular en todo es distinto 3.000 unidades de fomento para el gobierno regional metropolitano que para un gobierno regional de regiones más pequeñas. Y segundo, que todas esas transferencias, en mi opinión, habrá que buscar un mecanismo para hacerlo flexible, deberían de pasar también por acuerdo del Consejo Regional y no solamente el acuerdo marco. Todas. O fijar un monto, y no lo podemos permitir al Consejo que a lo mejor transfiera por 500.000 pesos, por 1.000.000 de pesos, no sé, habrá que establecer un mecanismo, ¿ya? Pero no queremos que los fondos de transferencia se transformen en fondos de campaña para quienes están postulando, ¿verdad?, a las reelecciones de los gobiernos regionales. Porque vemos a muchos gobernadores circulando en las regiones, repartiendo, ¿no es cierto?, recursos de apoyo a financiamiento a diversas organizaciones, porque no tienen esa restricción. Se aprueba el marco nomás, el 8%. En mi opinión debería pasar este tema. Son algunas ideas, presidente, que tendremos que analizarlo con el gobierno regional y particularmente con el Ejecutivo en esta tramitación. Muchas gracias, presidente. Senador Sandoval, ¿alguna otra opinión o alguna otra pregunta al gobernador de Antofagasta? Presidente, Diputado Mellado. muchas gracias, Va a presidente. presidir por un momento la senadora Órdenes, por favor. Encantado, presidenta, entonces. ¿No puede? ¿No? Sí, por favor. Sí. Bien. Un segundito. A ver, presidente o presidenta, hay unas alertas, obviamente, que las tenemos que discutir con la DIPRES, pero se da para los dos lados. Yo no sé si están, en el caso del 8%, están leyendo mal, porque lo que yo leo es que pueden gastar todo el subtítulo 24, incluso más que el 8%, porque pueden destinar hasta el 8% y lo que se adicione durante el año proveniente de ingresos propios a subvencionar las actividades. Por lo tanto, el 8% va a pasar a ser toda la glosa 24. Y lo que decía el senador, ahí está el peligro, también, ¿ya? Porque es año de campaña el otro año también, ¿para qué vamos a decir las cosas como son, digamos? Entre los cores, ustedes, aquí hay un tema, digamos, repartiendo 1 millón allá, 2 millones allá, 3 millones allá, ¿ya? Y vemos que la ejecución del subtítulo 31, donde está la musculatura, la ejecución de ustedes no ha sido muy buena, bajó un 26%, lleva un 24% ejecutado, ¿ya? Agosto bajó un 26%, de 21.000 a 15.000, pero subió obviamente la transferencia al 24 y el 33. Entonces, el punto es que, y pasa con todos, ¿eh? No es su región tan solamente, digamos, pero me preocupa este tema del subtítulo 24, me preocupa para todos los cores, no solo lo suyo. Pero en el caso suyo apareció en la tercera un tema de que fuera de control estaba su región, ¿eh? Completamente con falta de control, pautas informales, inexistencia de registro, incumplimiento de registro de transferencia, ausencia comprobante. Entonces uno dice, bueno, si se tapa todo esto y resulta que lo que se hace en el presupuesto de este año es transferir competencias a los gobiernos regionales vía ley de presupuesto, o sea, tiene que ser por ley, no por un mecanismo que establece así con la glosa. Estamos en una complicación en gobernador, y con todos los gobernadores, para ser honesto, porque lo que se ha visto, ¿cierto?, en ejecución del subtítulo 31 no ha sido buena en ningún gobierno regional de Chile. Y la verdad es que lo que queremos es que más que haya una caja, ¿cierto?, para estar repartiendo el 8%, sino que haya efectivamente musculatura fuerte en cada una de las regiones y se cambie la mirada que se tiene. Ahí vamos a lograr en ese punto, pero si uno mira la ejecución que la que tenemos que ver nosotros en cada una de las regiones, en el caso suyo, no está muy buena, digamos. Entonces, ¿cuánto del listado que nos proponen ustedes, que son de inversión, realmente se ejecuta? ¿Y cuánto de eso es pasado? ¿Para qué? Para poder transferir después. Nosotros
y se lo digo honestamente a todos los gobernadores, vamos a tratar de colocar una indicación que no se pueda traspasar el 31 a ningún otro subtítulo, cosa que la inversión sea inversión. Y si esa inversión no la pueden tener, puede hacer un rotativo para el otro año, para ir a buscar lo otro, y me expreso bien. Si usted quiere hacer un CEFAM, hace un diseño, que también hay que ver, porque los diseños no dejan harto que desear, porque tiene un monto de 8.000 millones, hace la licitación y llega al mínimo 14.000. Y resulta que hacen los gobernadores, toman los 8.000, los traspasan al 33, lo gastan, ¿cierto? Y después los chilenos tienen que poner los 14.000, más los 8.000 que eran para lo mismo, o sea, sale 22.000, el mismo CEFAM que debería ser 14.000. Entonces, si efectivamente vamos a hacer mejorar el gasto que le estamos pidiendo al gobierno, que el Consejo Fiscal Autónomo hoy día en la mañana nos dijo dentro de las cosas que había que mejorar la ejecución del gasto, entonces vamos por los 14.000, no vayamos por los 22.000. Entonces, lo que es para inversión, que se quede como inversión. Y lo que es para gasto corriente. Y ahí yo creo que se mejora la ejecución. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Mellado. Es uno de los temas que obviamente veremos en la mixta. Gobernador, yo le quiero agradecer por su presentación. Tenemos a varios gobernadores y gobernadoras esperando, así que les pido que... Le voy a dar la última palabra, gobernador, y vamos a seguir con la región de Magallanes y la Antártica chilena. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. A ver, quiero primero abordar lo que ha dicho el diputado Mellado, porque hay algunas situaciones que no se explican bien y quizás por eso ustedes hacen juicios que no son correctos. Cuando se hace la programación presupuestaria de los gobiernos regionales, se hace sobre la base de aquellos proyectos que tienen RS y aquellas iniciativas que uno sabe que va a ejecutar pero que no tienen RS, no se pueden programar en el subtítulo que corresponde. ¿Qué es lo que hacemos los gobiernos regionales? Se pone gran parte del fondo en el subtítulo 31. El subtítulo 31 viene a ser como la caja de los gobiernos regionales, en donde se ponen todos los proyectos. Y desde esa caja se van redistribuyendo cuando estas iniciativas logran el RS. No es que nosotros estemos sacando dineros de inversiones y estemos bajando las inversiones, es que así ha funcionado los gobiernos regionales tradicionalmente. Si DIPRES nos permitiera programar sobre la base de propuestas programáticas previas sin RS, podríamos perfectamente hacer lo que dice el diputado Mellado. Por eso es que usted ve continuamente transferencia del subtítulo 31 hacia otro subtítulo. Esa es la explicación, diputado. Y de hecho yo en una comisión a ustedes les expliqué que la inversión no solamente se ve a través del subtítulo 31, porque hay inversiones, por ejemplo, todo el convenio de programación que yo tengo con Servio, que son transferencias, no están en el subtítulo 31, pero van a la construcción de infraestructura, porque se construyen viviendas, se urbaniza y se generan condiciones de mayor habitabilidad dentro de la región. Entonces, yo creo que hay que entender cómo funcionan los gobiernos regionales, porque eso no queda muy claro muchas veces en las exposiciones que se hacen desde acá. Y también, seamos honestos, no queda muy claro en las exposiciones que hace el mismo Contralor General de la República. Al Contralor General de la República, hace un año, la FENAPGORE le ofreció crear una unidad de gobiernos regionales, en donde entendiera cómo funcionaban las transferencias, en donde se entendiera cómo se manejaban los presupuestos entre los gobiernos regionales, y no se hizo esa unidad. Ojo, Contraloría visó gran parte de los convenios que están cuestionados. Entonces, en ese afán de tratar de justificarse de algo que no se controló, y a Contraloría se le fue lo que estaba ocurriendo en una seremía, pero se ha desviado toda la atención hacia los gobiernos regionales. Entonces, ahí es donde yo pido que establezcamos normas claras de tal manera que podamos transparentar mejor el modo de actuar de los gobiernos regionales. Porque por eso es que se ven muchas transferencias del subtítulo 31 hacia otro subtítulo. No es que estemos bypaseando, bajando la inversión. Ahora bien, usted hace referencia a un artículo del diario La Tercera, entiendo que está la periodista acá. Es un artículo que en realidad lo que hace es publicar un preinforme. Porque ustedes saben que Contraloría, cuando hace una auditoría, emana un preinforme. Este preinforme se le entregó al gobierno regional hace 2 semanas, en donde la idea es que uno responde a las indicaciones que tiene Contraloría.
y no hay un descontrol como cita ahí la periodista. Porque lo que se me cuestiona es que no había una unidad de control, solamente un Excel. Nosotros estamos licitando un programa de computación que va a mantener esa auditoría. Se nos cuestiona que no todas las fundaciones fueron informadas al registro de proveedores del Estado. Informamos todas al registro de proveedores del Estado. Se cuestiona que gran parte de las licitaciones que nosotros hacemos, nosotros no pedimos un recibo de ingreso de los montos a las organizaciones. A ver, nosotros pedimos las boletas, pedimos los depósitos en las cuentas. Tenemos efectivamente certeza de dónde están los dineros. Ahora, ¿podemos incorporar lo que nos dice Contraloría? Lo incorporamos, y de hecho lo incorporamos como procedimiento. Entonces, tratar de plantear un preinforme como la evaluación de la Contraloría respecto del gobierno regional, me parece que es algo inadecuado. Y yo espero que ahí haya un sumario de Contraloría respecto de por qué se filtran informes. Sobre todo cuando se citan a funcionarios y se pone a exposición pública a funcionarios de carrera. Entonces, en ese sentido, estamos en esa fase y todas las observaciones que hace Contraloría han sido saldadas. Pero lo interesante del preinforme, y que nos dice la periodista, es que ninguna de las acusaciones de probidad y de ilegalidad que se le han hecho al gobierno de Antofagasta fueron detectadas por Contraloría porque no hubo. Porque las objeciones son eminentemente administrativas. Por tanto, yo tengo plena certeza que nosotros como gobierno regional hemos resguardado los recursos públicos. Pero yo espero ahí que el Contralor haga ese sumario y nos explique por qué se filtran informes confidenciales. Respecto de lo que me dice el senador Bianchi, yo creo que la medida tiene que pasar, por ejemplo, para que todo proyecto sea avisado por el Consejo Regional. De hecho, no es que la ley me obligue a actuar. Nosotros en Antofagasta, a pesar de que la ley establece que no es necesario pasar por el Consejo Regional, por ejemplo, a la aprobación presupuestaria, nosotros la hemos pasado siempre. Por tanto, es posible hacer concursos. Si el sentido es mayor control, se pueden hacer concursos públicos y pueden ser normados por el Consejo Regional y se podría efectivamente continuar o recuperar los 8%. Es cierto que se puede crear una línea programática, pero es lo que dije recién, que quede escrito que se va a poder crear una línea programática y que a través de esa línea programática se va a poder ejecutar los 8%. Que quede escrito, de tal manera que después Contraloría no nos devuelva los proyectos. Y lo que nos complica son los plazos. Sí, el proyecto de ley es muy interesante, o sea, claro que da mayores facilidades de acción. El tema son los plazos que demora DIPRES, que demora Mideso para poder entregar RS. A propósito de todo lo que ha pasado con los convenios, gran parte de cambios presupuestarios que han entregado los gobiernos regionales han demorado 5 meses. Entonces, ¿cómo vamos a pedir ejecución presupuestaria si no se le establecen plazos a las entidades fiscalizadoras para poder dar respuesta? Y lo que dice senador Sandoval, sí, el año 2022 hubo baja ejecución presupuestaria, pero pida los informes de este año, senador. Nosotros estamos en un 70% este mes. Y gran parte de los gobiernos regionales tienen ejecución por sobre el 60%. ¿Por qué? Porque este año empezamos en enero a ejecutar presupuesto. El año 2022 empezamos en abril. Ahora, ¿cuál es el temor, senador? Que con todas estas revisiones que se están poniendo acá, es probable que el próximo año empecemos nuevamente en abril. Y ahí vamos a tener nuevamente el cuestionamiento de todos por qué no estamos ejecutando a tiempo los presupuestos. Y también hacer otra indicación. El Contralor planteó gran parte de las transferencias que hacen los gobiernos regionales, pero el Contralor no hizo la diferencia entre transferencia al sector público y al sector privado. Este año, la ejecución hacia el sector público ha sido de un 75%, por sobre un 25% del sector privado. Entonces, si vamos a seguir con esta dinámica de mostrar verdades a medias, claro que nos vamos a equivocar en la toma de decisiones. Hagamos, por favor, una discusión institucional, no una discusión político-electoral como estamos cayendo. Porque lo que está en juego es la descentralización y no las personas incumbentes. Entonces, yo ahí pido, Presidenta, por su intermedio, que tengamos ese tipo de discusiones para mejorar los procesos. Porque ¿podemos mejorar los gobiernos regionales? Sí. Y a propósito de todo este caso de convenio, nosotros mismos en Antofagasta hemos detectado muchas situaciones irregulares que hemos podido mejorar.
y que pueden dar mayor certeza y mayor seguridad, como lo dice el informe de Contraloría de mi región, de que no han habido falta a la probidad. Muchas gracias, presidenta. Gracias a usted, gobernador.